Hoy vamos a iniciar el tema de clasificación de cuentas, ya para poder iniciar con el tema de la jornalización, pero es importante que tengamos en cuenta qué es la clasificación de cuentas, para qué nos sirve, ¿verdad? Porque todos estos elementos siempre los vamos a encontrar relacionados a la contabilidad. En cualquier aspecto, ámbito o área de informes financieros o cualquier tipo de transacción, siempre estos elementos van a estar relacionados en la contabilidad. Entonces, vamos a iniciar con el tema, que sería el tema de la clasificación de cuentas. Me dicen por favor si lo logran leer bien ahí. Sí, licenciado. Ok, perfecto. Entonces, primero que nada, la clasificación de cuentas se va a referir al proceso de agrupar y de categorizar diversas transacciones y actividades financieras de una empresa, ¿sí? Como bien se los decía anteriormente, nos va a ayudar a dividir en categorías específicas y estas categorías las vamos a conocer como cuentas contables. Estas son esenciales para poder organizar y para poder llevar un registro ordenado de las operaciones financieras de las empresas. Entonces, cuando hablamos de clasificación de cuentas, la vamos a definir de la siguiente manera. La clasificación de cuentas se va a referir al proceso de agrupar y categorizar las transacciones y actividades económicas de una empresa en cuentas contables. Entonces, la clasificación de cuentas se va a referir al proceso de agrupar y categorizar las transacciones y actividades económicas de una empresa en cuentas contables. Ok. En la clase anterior habíamos visto ya y habíamos definido el tema de activos, de pasivos y patrimonio, ¿cierto? El activo, que representa los recursos económicos de la empresa, o todos los bienes y derechos, ¿sí?, que sean propiedad de la empresa. Pero los activos, como habíamos visto en clase, tienen una clasificación. Los activos pueden ser activos corrientes y no corrientes. Cuando hablamos de activos corrientes, acá vamos a decir que los activos corrientes incluyen activos que se espera que se conviertan en efectivo o se consuman en un año o menos. Entonces, el activo corriente dice incluye activos que se espera que se conviertan en efectivo o se consuman en un año
o menos. ¿Se recuerdan de la imagen del balance general que vimos la clase anterior? Acá. Dentro de la clasificación del activo corriente estaba caja, estaba bancos, estaba clientes, más o menos interiorizamos en qué se registra en cada una de esas cuentas contables. Entonces, por ejemplo, lo que les indicaba acá es que el activo corriente va a tener aquellos activos que sean realizables fácilmente, o sea, que se puedan convertir en efectivo de manera rápida, o por lo menos en un periodo igual o menor a un año, o que sufran un desgaste muy rápido igual en ese mismo lapso de tiempo, en un periodo menor o igual a un año. Por eso los inventarios también se encuentran dentro de esta categoría. Por ejemplo, si nosotros somos una empresa que se dedica a vender algún tipo de bien, por ejemplo, electrodomésticos, de línea blanca, por ejemplo, una lavadora, si la mantenemos mucho tiempo en bodega, va a llegar un momento en que se va a desgastar. Entonces, ahí va a depender de qué tanto tiempo dure el activo resguardado, digamos, y en qué tanto tiempo sufre ese desgaste. Entonces, dependiendo del desgaste y el tiempo que se lleve en sufrir ese desgaste, lo vamos a clasificar dentro de la categoría de corriente o no corriente. Por ejemplo, el tema de la lavadora, si fuera un bien propio de la empresa, por ejemplo, si yo tuviera un negocio de lavandería y tengo ahí las lavadoras, esas lavadoras yo las clasificaría dentro del activo no corriente. ¿Por qué? Porque la vida útil es mayor a un año y el desgaste que van a sufrir estos equipos va a ser mayor a un año. Entonces, por lo tanto, como es un bien que me va a durar más de un año, esa clasificación o esa categoría va dentro del activo no corriente. Ahora, por ejemplo, un artículo, digamos, que yo vendo comida enlatada, por ejemplo, esa tiene una fecha de vencimiento que en muchas ocasiones la fecha de vencimiento no supera el año, ¿verdad? Porque ya tienen una fecha de producción, tienen una fecha de distribución y tienen una fecha de caducidad. Entonces, dentro de mi inventario de mercadería disponible para la venta, digamos que yo tengo productos de frijoles en lata, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la fecha de vencimiento, yo no los puedo categorizar dentro del no corriente porque van a ser productos que no me van a durar mayor, no me van a durar más de un año, ¿sí? Entonces, esa clasificación yo la coloco dentro del corriente porque al ser un producto perecedero, lo tengo que vender rápidamente. Y al venderlo de manera rápida, entonces ese bien lo vuelvo en dinero de una manera rápida. A eso es lo que se refiere cuando hablamos de realizable. Por ejemplo, las transacciones bancarias es realizable rápidamente porque yo puedo ir al banco, cambiar un cheque y saco dinero, o puedo ir con mi libreta de ahorros y puedo sacar dinero inmediatamente, obviamente si tengo la disponibilidad de efectivo necesaria, ¿sí? Entonces, a eso nos vamos a referir cuando hablamos de que incluyen activos que se espera que se conviertan en efectivo rápidamente o que se consuman en un año o menos. Adicionalmente tenemos los activos no corrientes, que es la otra clasificación. Que los activos no corrientes van a incluir los activos que se mantienen a largo plazo. Y no se espera que se conviertan en efectivo en el corto plazo. Los activos no corrientes nos dice que incluyen los activos que se mantienen a largo plazo y no se espera que se conviertan en efectivo en el corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo, esa palabra de corto plazo se va a referir a un periodo fiscal o menor a un periodo fiscal. Puede ser un mes, pueden ser 2 meses, pueden ser 6 meses o pueden ser los 12 meses. Más de 12 meses ya no se considera a corto plazo, sino que se considera a largo plazo. Entonces, en los activos no corrientes,
podemos clasificar una cuenta contable que se llama propiedades, planta y equipo. Que esta cuenta engloba muchas de otras cuentas contables o subcuentas contables en donde se están o donde vamos a registrar los activos fijos. Por ejemplo, donde vamos a registrar los edificios que sean propiedad de la empresa, los terrenos que sean propiedad del negocio, los vehículos que sean propiedad del negocio, el mobiliario y equipo que sea propiedad del negocio. Cuando hablamos de mobiliario y equipo me refiero a escritorios, sillas, artículos de oficina en general, más que todo en muebles, ¿sí? En equipo puede ser una impresora, aunque la impresora puede entrar dentro de otra categoría. Por ejemplo, si tenemos computadoras, los equipos de cómputo también se consideran dentro de la categoría de no corriente porque son activos o son bienes que su durabilidad es mayor a un año. Por ejemplo, cuando ustedes compran una computadora, ¿verdad? Les dicen que tiene una garantía, por ejemplo, de un año en tienda, pero en realidad la vida útil de esa computadora puede ser mucho más. Por lo general, la vida útil de las laptops está entre 6 y 7 años. Entonces, también dependiendo de la calidad del equipo y de los materiales con que esté hecha. Entonces, al yo registrar, digamos, la compra de una computadora en mi contabilidad, yo la registro en el activo no corriente por la durabilidad y el tiempo de vida útil que ese activo tiene. O sea, ese activo yo no lo puedo realizar en efectivo rápidamente porque obviamente es para uso de la empresa y es para desarrollar las actividades comerciales de la entidad de manera administrativa y en algunos casos operativas para controlar máquinas, para controlar Cardex, entre otros. Entonces, todos los activos no corrientes van a contener activos que sufran o que un desgaste en una mayor cantidad de tiempo. Por ejemplo, un edificio de aquí a un mes no sufre un desgaste significativo, ¿sí? De acá a 10 años posiblemente ya se vea un desgaste significativo, pero de hasta que se vea o que se note el desgaste, pues ya pasó un periodo considerable de tiempo. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos del activo no corriente, siempre y cuando los bienes sean propiedad de la empresa. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Sí, Ervin? Eh, con una duda, suponiendo que sea un vehículo de la empresa que lo hayan comprado nuevo, pero teniendo en cuenta que pueda tener un accidente y se pueda ir a pérdida, ¿qué pasaría? Ok. Principalmente cuando el vehículo es recién comprado, igual se registra en el activo no corriente. ¿Sí? Entra a nuestra contabilidad como un activo fijo, que su vida útil estimada es mayor a un año. Ok. ¿Qué pasa cuando sufre un accidente? Ahí va a depender de dos casos. Si la empresa tiene seguro contra accidentes o si no lo tiene o si por algún caso no logró comprar el seguro a tiempo antes de que ocurriera el accidente o no lo adquirió en cuanto se compró el vehículo. Entonces, ahí automáticamente el vehículo se tiene que dar de baja total porque si el vehículo chocó y no hay posibilidad de recuperarlo o para la empresa no es viable económicamente poder repararlo, entonces se tiene que dar de baja de la contabilidad. Obviamente la empresa debe de asumir ese gasto, ¿verdad? De darlo de baja. ¿A qué me refiero con asumir ese gasto? De que ellos ya desembolsaron, si es que lo compraron al contado, ya desembolsaron una cantidad de dinero por la compra de ese vehículo, ¿verdad? Que no van a poder recuperar porque posiblemente ese vehículo sea para las actividades comerciales de la empresa o ese vehículo les iba a ayudar a generar sus ingresos o a generar renta, ¿me explico? Entonces, al ese vehículo accidentarse y quedar inservible totalmente, ya no tiene un objetivo o ya no apoya o ya no coadyuva al objetivo de la empresa que era, por ejemplo, que ese vehículo iba a servir para entregas a domicilio, por ejemplo. Entonces, el fin de ese vehículo era ayudar a generar renta a través de ir a dejar los productos a los clientes a donde se encontrara.
¿sí? O transportar a los colaboradores a prestar el servicio que la empresa vende. Entonces, al ya no poder contar con ese vehículo, la empresa asumió ese gasto porque si lo compró al contado, pues ya desembolsó el dinero y ya no lo puede recuperar, a menos que tenga la garantía de que contrató el seguro y de que el seguro pueda cubrir ya sea un monto parcial o total del accidente. Por lo general, en algunos casos, dependiendo de las condiciones en las que se haya llevado a cabo el percance automovilístico, si el seguro lo da por pérdida total, en algunos casos le desembolsan el dinero a la empresa o cierto porcentaje del dinero del valor del vehículo, o hay algunas aseguradoras que prefieren dar otro vehículo similar o con condiciones similares. Entonces ahí habría que darle de baja al vehículo viejo y si me dan un vehículo nuevo, darle de alta o registrar el nuevo vehículo en la contabilidad con el nuevo valor, ¿sí? Y determinar si la empresa perdió o ganó en esa transacción, ¿sí? ¿Estamos claros ahí, Ervin? Sí, entonces sería no corriente, ¿verdad? Correcto, los vehículos van en el no corriente. Por lo general, cuando se compra un vehículo, si es un vehículo muy reciente, las agencias dan como garantía 5 años del vehículo. Obviamente los vehículos en su vida útil normal pueden durar mucho más tiempo, posiblemente hasta 10 años en condiciones óptimas. Ya después ya empiezan a tener fallos más considerables, ya empiezan a fallar de otras cosas que no sea lo normal de un servicio de un vehículo, por ejemplo. Entonces ahí ya empieza a tener otro tipo de gastos, ¿sí? Por ejemplo, también hay empresas que compran vehículos y les hacen algunas modificaciones. Eso lo que hace es que aumenta el valor del vehículo dependiendo del tipo de modificación. Si la modificación va a ayudar a generar renta o ingresos para la empresa, entonces esa modificación va a aportar valor a ese activo. Si no, pues solo sería un simple gasto dentro de nuestra contabilidad. ¿Alguna otra duda? Lick, solo con esto lo de las modificaciones, yo he identificado, bueno, me he enterado de que al momento de hacer una modificación en algún carro o algo de la empresa, su precio va a ser menor, ya que no tiene las piezas originales como de agencia, podríamos decir, no sé si eso entrará también. ¿Sí? Y digamos que para temas de un carro reciente, digamos sacado de agencia, para la agencia obviamente ya no va a tener el mismo valor. Si hablamos de manera financiera, para nosotros sí va a tener un valor mayor, porque ese valor de las modificaciones se le sumarían al valor total del vehículo. Obviamente ya no se podría tratar con la agencia la garantía, ¿verdad? Al hacerle modificaciones a un vehículo, ese es el riesgo que hay que asumir, que la agencia ya no se va a hacer cargo por ningún desperfecto porque ya se modificó, digamos, la estructura original del vehículo y todavía no había pasado, digamos, su tiempo de garantía con la agencia. ¿Me explico? Por esa razón es que en algunos casos para las agencias pierden valor porque se modificó con otro tipo de piezas los vehículos. ¿Sí? ¿Sí, Mireya? Estamos con una duda. Ajá. Eh, Cuando un vehículo está, ¿cómo es que se le dice? Asegurado, a la hora, digamos, de que tuvo un accidente o un choque y el carro se destruyó, ¿verdad? Ya no tiene remedio, se acabó, ¿verdad? Ujú. Eh, la aseguradora ¿cómo es que se le dice? Le da todo lo que cuesta el vehículo o solo es una parte o cómo es eso. Ok. Ahí depende del seguro y de las características y las condiciones en que se haya llevado el percance. Por lo general, cuando uno contrata un seguro, en especial en los vehículos, las aseguradoras en los contratos, porque no lo dicen tácitamente, en los contratos especifican las condiciones incluso de los accidentes, de cómo se dan o qué situaciones pasan y demás, en las que ellos van a hacer efectivo el pago
del seguro. El seguro, dependiendo del tipo de accidente, le puede cubrir un 50% o le puede cubrir un 10% o si cumple todos los requisitos que la aseguradora incluye dentro de sus contratos, le pueden cubrir la totalidad del percance. ¿Sí? Pero eso va a depender del tipo de seguro y el contrato que se esté firmando con la aseguradora. Por ejemplo, hay aseguradoras, porque realmente eso es negocio para ellos, ¿verdad? Entre más cuotas el asegurado pague, ¿verdad? Sin que la aseguradora tenga que desembolsar algún tipo de deducible o dinero por algún percance que ellos tengan que cubrir, pues ahí es donde está la ganancia de ellos, ¿verdad? Porque no, uno siempre trata de tener cuidado cuando va manejando, etcétera, ¿verdad? Porque también a veces se le cargan responsabilidades, por ejemplo, a los que manejan un vehículo empresarial, también se les carga una responsabilidad de que tiene que ser cuidadoso con el vehículo de la empresa, etcétera, y que lo use exclusivamente para el fin que se le fue entregado, ¿verdad? Que sea para uso nada más comercial específico de la empresa. Entonces, ahí depende de la aseguradora, del tipo de contrato y lo que le cubre la aseguradora y las condiciones en que se dé el accidente. Por ejemplo, hay algunas aseguradoras que no cubren, por ejemplo, si usted por equivocación le da un golpe atrás a otro vehículo, hay algunas aseguradoras que eso no lo toman como accidente o que no lo cubren, ¿verdad? Más que todo, la empresa te tendría que ser responsable de reparar el vehículo, ¿verdad? O la aseguradora le cobra a la empresa por reparar el vehículo. Entonces ahí usted tendría un costo adicional en vez de aprovechar el seguro. Más que todo, las aseguradoras, en mi parecer, sirven más por temas de grúa o por temas de asistencia vial, que creo que es lo que más se utiliza en cuestión de aseguradoras, porque ya en materia de accidentes ya es muy complicado y ya se ponen ellos muy a rajatabla con los contratos. Entonces, ahí va a depender de muchas condiciones que ellos establecen, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda. Ok, licenciado, otra consulta. Tal vez no entra o quizás sí entra lo que voy a preguntar en este tema, pero también tengo otra duda. Si, un ejemplo, si una mamá, digamos, va con su hijo y el niño tiene 13 años y el niño va manejando y choca, ¿eso es un delito? ¿Me puede repetir, disculpe? Escucho algo entrecortado. Licenciado, ahí estoy bien. Sí, 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 sí. Okay. Tengo una duda. Digamos de que la mamá va con su niño. El niño tiene 13 años ¿Sí? y digamos de que la mamá puso a manejar al niño. El niño ya sabe manejar. Lleva, digamos, un año de haber aprendido. Y ella lo puso a manejar y ella va a la par del niño, ¿verdad? Van en carretera. Y si el niño choca, ¿eso es un delito? Esa es una pregunta la que le hago. Ok, delito como tal, no. Irresponsabilidad, sí. La aseguradora en esos casos no cubriría el accidente porque si es menor de edad no tendría por qué estar manejando un vehículo, ¿verdad? Existen algunos espacios para poder, digamos, hacer prácticas vehiculares o, por ejemplo, cuando se va a hacer el examen de manejo, hay un área específica donde las personas sin licencia pueden hacer sus prácticas. Ahora bien, acá digamos que si el menor de edad, ¿verdad? Entiendo yo que es menor de edad, va manejando y por ejemplo es un accidente algo fuerte y en el otro vehículo hay algún herido, por ejemplo, y la culpa fue del menor de edad que va manejando, ahí sí podría haber algún tipo de responsabilidad civil, pero por parte de los padres, ¿verdad? Que serían los tutores del menor. Entonces caería en los padres el tema de hacerse cargo de los gastos, ¿verdad? Incluso la aseguradora no le cubriría nada
porque en la mayoría de aseguradoras dentro de sus contratos establecen qué personas incluso, por ejemplo, si es un vehículo empresarial, que sea empleado de la empresa el que vaya manejando, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí sí habría un tema de responsabilidad más que todo de los padres o de los tutores legales del menor de edad. En caso fuera culpa del menor de edad el accidente. Ahora, si no fuera culpa del menor de edad el accidente, pero de todas maneras va manejando un menor de edad, ya sea con supervisión o sin supervisión, pero no tiene licencia, de todas maneras se tendría que hacer responsable los padres del menor de edad por el simple hecho de que el menor de edad legalmente no está autorizado para poder manejar un vehículo todavía, ¿verdad? Sin tener la licencia necesaria. Hay procedimientos legales que sí le pueden permitir a un menor de edad manejar, que es a través de un abogado, una carta notariada por los padres. Y con esa carta se puede ir a hacer el trámite, a que el menor de edad se haga el examen, pero únicamente pueden optar a licencias tipo C. ¿Sí? No sé si ahí le aclaro su duda. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda, jóvenes? ¿Estamos claros acá? Ok. Bien. Entonces ya tenemos acá definidos los activos corrientes y los activos no corrientes. Cuando hablamos del pasivo, se recuerdan que el pasivo habíamos dicho que incluyen todas las deudas y obligaciones de una empresa con terceros. Y el pasivo también se divide en pasivo corriente y en pasivo no corriente, como lo vemos acá en el ejemplo del balance general que vimos la clase pasada. Ok, cuando hablamos del pasivo corriente, nos vamos a referir a todas las deudas que deben pagarse en un año o menos. ¿Sí? A esto le vamos a llamar deudas a corto plazo. ¿Sí? El pasivo corriente entonces va a incluir todas las deudas y obligaciones con terceros que se deben pagar en un periodo menor o igual a un año, o que es lo mismo en un corto plazo. ¿Sí? Entonces, para que nos vayamos familiarizando con el término de corto plazo y largo plazo, porque son muy utilizados. Entonces, todas las deudas que yo tenga, por ejemplo, un proveedor me dio a mí mercadería al crédito en un periodo de 3 meses. Entonces, esa deuda yo la voy a clasificar en el pasivo corriente porque no sobrepasa un periodo de un año, ¿sí? Sino que únicamente son 3 meses que yo voy a tener esa deuda y después de esos 3 meses yo le tengo que pagar o tengo que cumplir con esa obligación con el proveedor. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? ¿No? Ok. Ahora, el pasivo corriente, perdón, el pasivo no corriente acá son todas las deudas y obligaciones a largo plazo o que se deben pagar en un periodo mayor a un año. Entonces, acá en el pasivo no corriente, todas las deudas y obligaciones a largo plazo o deudas que se deben de pagar en un periodo mayor
a un año. Por ejemplo, los préstamos bancarios. Por lo general, cuando una empresa necesita financiamiento, los préstamos bancarios son una opción bastante viable para las empresas para poder financiar sus operaciones. Dependiendo del monto que solicite la empresa, por ejemplo, si son 100,000 quetzales, obviamente 100,000 quetzales en la mayoría de casos no se pueden pagar en un periodo de un año. ¿Sí? Entonces, al ser una cantidad significativa de un préstamo, por lo general, para pagar 100,000 quetzales, a una empresa se le dan alrededor de 5 a 10 años. Entonces ahí va a depender también de las condiciones que el banco establezca para poder hacer efectivo el pago de ese préstamo. Entonces, al ser una deuda mayor a un año, esa deuda yo la debo de clasificar en el pasivo no corriente. Ahora, si el préstamo, por ejemplo, son 15,000 quetzales y yo establezco con el banco que yo lo voy a pagar en 10 meses, esa deuda es a corto plazo e iría clasificada en el pasivo corriente porque es en un periodo menor a un año. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Estamos claros con esto? Sí. Ok. Habíamos visto el tema del activo, el tema del pasivo. También el patrimonio neto o el capital. Sí, habíamos dicho que representa la inversión de los propietarios de la empresa. Acá, pues no hay mayor clasificación, únicamente que acá incluimos el capital social de la empresa o el capital contable, que el capital social o contable se integra por todas las aportaciones que realizaron todos los socios. Acá también se incluyen las utilidades o ganancias y las pérdidas que se vayan generando. ¿Sí? O sea que el patrimonio siempre va a estar relacionado con las transacciones directamente de los propietarios o que realizan los propietarios o con las aportaciones que realizan los propietarios en la empresa. Ok, acá entramos a una nueva clasificación. ¿Sí? Dentro de la clasificación de cuentas vamos a agregar dos categorías más. La categoría de ingresos. ¿Sí? Que esta categoría de ingresos entra dentro del estado financiero, que es el estado de resultados. Y acá vamos a registrar todos los ingresos generados por la venta de bienes o servicios. Y estos aumentan el patrimonio de la empresa. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de ingresos, nos dice que se registran todos los ingresos generados por la venta de bienes o servicios y estos aumentan el patrimonio de la empresa. Acá en ingresos se refiere a las actividades comerciales o a la actividad económica principal de la empresa. Dentro de los ingresos también podemos tener otras categorías que son otros ingresos u otros productos financieros que dentro de esas otras categorías podemos registrar otro tipo de ingresos que no sean directamente de la actividad económica principal del negocio. Entonces, ingresos específicamente
va a ser los que están relacionados directamente con esa actividad económica principal y que nos aumentan el patrimonio. ¿Por qué nos aumenta el patrimonio de los ingresos? Porque estos ingresos son los que nos generan una ganancia, los que nos generan una utilidad. ¿Y en dónde se registra o clasifica la utilidad? En la sección del patrimonio o del capital. Por esa razón, los ingresos nos dicen que nos aumentan el patrimonio de la empresa siempre y cuando estemos generando ganancias o utilidades. ¿Estamos claros acá? La otra categoría son los gastos. Que los gastos nos dice que se registra se registran los costos y gastos incurridos en las operaciones comerciales de la empresa. Ok. Dentro de los gastos también los podemos clasificar en otras subcategorías que serían otros gastos u otros gastos financieros. Pero cuando hablamos de gastos, así, tal cual, van a estar relacionados a esos costos, a esos gastos en los que incurrimos para generar la actividad económica principal del negocio. En los otros gastos y otros gastos financieros vamos a clasificar otro tipo de gastos en los que hayamos incurridos que no tengan que ver o no estén relacionados directamente con la actividad económica principal de la empresa. Entonces, cuando hablamos de costos y gastos, por ejemplo, un costo va a depender si yo fabrico algo o no. Incluso en la generación de un servicio también puedo tener costos. Un costo para un servicio podría estar implicado en la mano de obra, ¿sí? La mano de obra directa que participa directamente en la prestación del servicio. Por ejemplo, yo tengo un car wash, ¿sí? Entonces, la persona que está lavando el carro sería un costo para mí. ¿Por qué? Porque yo le estoy pagando un salario para hacer esa actividad económica principal que a mí me genera el ingreso. Entonces se vuelve un costo porque ese gasto que yo estoy haciendo de su salario está relacionado directamente con la actividad económica principal de mi negocio, que sería un car wash, ¿verdad? En el ejemplo. Ahora, los gastos pueden ser similares. Bueno, acá podemos hablar de los gastos deducibles, ¿sí? O de los gastos permitidos o de los gastos que son necesarios y que nos ayudan a la generación de la renta o a la generación de los ingresos de la actividad económica principal de nuestro negocio. Podemos hablar de los gastos administrativos o de los gastos de distribución, que son conocidos como gastos de ventas, en los cuales están también relacionados de manera directa o indirecta para la generación de la renta de la actividad económica principal de nuestro negocio. Por ejemplo, un gasto sería el pago de energía eléctrica del local donde está establecida la empresa, y el pago de internet de la empresa, el pago de el alquiler del local, de energía eléctrica, entre otros, ¿verdad? Materiales, suministros de limpieza, suministros de cafetería para los colaboradores, entre otras cuestiones, papelería y útiles. Acá podemos dar varios ejemplos de gastos que están relacionados de manera directa e indirecta a generar renta o que ayudan a la generación de renta de la actividad económica principal. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda con estas nuevas categorías? ¿No? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. Acá es importante destacar que las cuentas contables se organizan de esta manera para poder facilitar el proceso de registro y la reportería financiera. Entonces, por ejemplo, en la cuenta de activos, acá podemos hablar, en el activo corriente, podemos hablar de caja, ¿verdad? Donde registramos las transacciones en efectivo.
de cuentas por cobrar, que son cuentas o deudas que nos tienen los clientes que podemos hacer realizables con el simple hecho de ir a cobrarles. El inventario, que son los bienes que nosotros tenemos disponibles para poder vender y para generar ingresos. Y dentro del activo no corriente, las propiedades, los vehículos, los equipos, entre otras cuestiones que tengan una larga vida útil. Dentro de los pasivos, en el pasivo corriente podemos hablar de cuentas por pagar a corto plazo, como lo son en el caso de los proveedores que nos venden mercadería al crédito en un periodo determinado de tiempo que por lo general es corto. En algunos casos o en la mayoría de casos se manejan 30 días, 60 días y 90 días, que es en algunos casos o los más comunes el plazo que dan los proveedores para poder pagar esos productos que nosotros estamos comprando para tener disponibilidad de bienes o de insumos que nosotros vendemos. Ahora, dentro del pasivo no corriente habíamos hablado de préstamos a largo plazo. Podemos hablar de préstamos hipotecarios, préstamos prendarios o préstamos con algún tipo de garantía que tengan un periodo mayor a un año para que podamos nosotros hacer efectivos los pagos de dichos préstamos. Cuando hablamos del patrimonio, dentro del patrimonio, el ejemplo, el capital social, las utilidades o las pérdidas que la empresa vaya acumulando. Cuando hablamos de los ingresos, ingresos por ventas de servicios o de los bienes que nosotros comercializamos. Y también incluso podríamos hablar de intereses generados por las cuentas bancarias de la empresa. Eso tal vez no sería un ingreso de la actividad económica principal, pero lo podríamos registrar o lo podemos registrar o va registrado dentro de otra categoría de ingresos que serían otros ingresos financieros. Y los gastos, por ejemplo, los gastos pueden ser los gastos de nómina, gastos del alquiler, el pago del impuesto sobre la renta, o el pago del IVA, o el pago del IUCI, si es que somos propietarios del inmueble donde está funcionando la empresa. Por ejemplo, las bonificaciones, los gastos, los pagos del seguro social, entre otros, ¿verdad? Acá en gastos podemos hablar bastantes ejemplos sobre la clasificación de cada una de estas categorías. Entonces, acá la clasificación adecuada de las cuentas es bastante crucial para poder llevar un registro preciso de las transacciones financieras. ¿Sí, Antonio? Una consulta, licenciado, tal vez no me queda claro lo que dice el patrimonio neto o capital, porque ahí dice capital social y a la vez mezcla pérdidas. Correcto, porque, por ejemplo, digamos que todos nosotros somos socios de una empresa, ¿sí? Y que cada uno de nosotros aportó 1000 quetzales. Ok, digamos que somos 20 personas, ¿sí? Y que cada uno aportamos 1000 quetzales. Entonces, cada uno en total tenemos un capital de 20,000 quetzales, ¿sí? Para nosotros eso es el patrimonio neto de nuestra empresa o nuestro capital social. ¿Por qué social? Porque varias personas aportamos una cantidad determinada de dinero para formar una empresa. O nuestro capital contable, que es para hacer que nuestra empresa funcione y esté operando. Ok. Por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a la venta de repuestos para vehículo, por ejemplo, si nosotros vendemos, digamos, por ejemplo, frenos, los vendemos en un lote de frenos en 5,000 quetzales, por ejemplo, con todas las piezas, las pastillas, fricciones, los tambores, etcétera, ¿verdad? Todo un sistema de frenos, ¿ok? Lo vendemos en 5,000 quetzales, por ejemplo. Digamos que de estos 5,000 quetzales, nuestra ganancia solo son 2,000 quetzales, ¿sí? Ejemplo. Acá cálculos solo para ejemplificar. Entonces, si esta es nuestra ganancia, este es el total de la venta, ¿sí? Entonces, si esta es nuestra ganancia y los ingresos nos dicen que aumentan el patrimonio. Entonces, al final del periodo, ¿sí? Toda la ganancia que yo obtuve de cada venta se la voy a sumar
a mi capital o la clasifico dentro del patrimonio para aumentar el capital. O sea que como yo obtuve una ganancia de 2.000 quetzales, entonces ahora mi capital es de 22.000 quetzales o nuestro capital es de 22.000 quetzales. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se llama también capital social? Porque esta ganancia la podemos dividir dentro de los 20 socios. Entonces digamos que a cada uno de esa ganancia, si la dividimos, nos tocarían 100 quetzales. ¿Sí? Entonces por esa razón es que se llama capital social también, porque es un grupo de personas que aportó dinero para generar utilidad a través de la actividad comercial de la empresa. Ahora, ¿por qué también van las pérdidas? Porque si yo vendí, digamos que yo tenía que vender ese repuesto en 5.000, pero lo vendí en 1.500 porque lo necesitaba vender, ¿sí? Y el valor original de la venta tendría que ser de 5.000. Entonces ahí que tuve, ¿gané o perdí? Tuvo Perdió. una pérdida de 2.000. Correcto, entonces yo acá, si el valor original de la venta tendría que haber sido de 5.000 quetzales y yo lo vendí en 1.500, entonces yo estoy perdiendo 3.500 quetzales. ¿Sí? Entonces, estos 3.500, las pérdidas me van a restar a mi patrimonio. Las pérdidas no me aumentan, las pérdidas me disminuyen. Entonces, esos 3.500 vendrían a rebajar lo que es nuestro capital social. ¿Por qué? Porque las pérdidas, así como las ganancias, también se distribuyen dentro de todos los socios. Entonces, quiere decir que de lo que nosotros aportamos, cada uno perdimos 175 quetzales. Porque así como las ganancias se reparten, también las pérdidas se deben de repartir de la misma manera, a menos que haya acuerdos entre los socios para que unos pierdan más que otros, ¿verdad? Pero ahí ya depende de a los acuerdos a los que se lleguen. Pero acá en el ejemplo general, que todos, digamos, aportamos lo mismo, entonces todos tendríamos la misma cantidad de pérdida. ¿Alguna otra duda? No, le decía ahorita, gracias. ¿Alguna otra duda relacionada con el tema? ¿No? Ok. Entonces les decía que la clasificación adecuada de las cuentas es muy crucial para poder llevar un registro preciso de las transacciones económicas de una empresa, como preparar estados financieros, cumplir con requisitos legales y fiscales, y también nos proporciona información valiosa para poder tomar decisiones y para poder hacer análisis económico contables. ¿Sí, Mireya? Sí, licenciado, no le había levantado ahorita. Es que le iba a decir que estaba perdiendo la señal, pero ya la recuperó. Y le iba a preguntar si podía poner otro ejemplo de lo que acaba de decir. ¿De lo del patrimonio? Sí, del patrimonio neto y capital. Por favor, licenciado. Ok. Bien, si quieren repito el mismo ejemplo porque básicamente esa es la temática del patrimonio. El patrimonio realmente no tiene demasiado juego a menos que haya una cantidad significativa de acciones. Entonces ya cuando vean contabilidad de sociedades se van a dar cuenta que ahí el capital tiene un poco de más movimiento porque ya entra dentro de otras categorías. Pero acá en contabilidad, digamos, general, funcionamos de la siguiente manera. Les decía en el ejemplo que acá digamos que todos somos socios. Actualmente ahorita en el MIT habemos 24 personas. Entonces de esas 24 personas, digamos que somos 24 socios. Entonces ponemos una empresa y cada uno va a aportar 1.000 quetzales. Este va a ser el aporte de cada socio. O sea, este grupo de personas va a aportar cada uno 1.000 quetzales. Por eso le decía al compañero que por eso también se llama capital social, porque varias personas se unen para hacer un aporte monetario para hacer funcionar o crear una empresa. Entonces,
Al haber 24 socios y al aportar cada uno 1000 quetzales, tendríamos un capital total de 24,000 quetzales. Este sería nuestro patrimonio neto o nuestro capital social o nuestro capital contable, ¿sí? Ahora, ¿qué nos afecta nuestro patrimonio? Nuestro patrimonio nos lo afectan los ingresos y lo afectan los gastos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ingresos ya como ganancia, como utilidad, por ejemplo, nosotros vendimos algún producto o vendemos algún servicio y ganamos, por ejemplo, 10,000 quetzales. Entonces, como es ingreso, esto me va a aumentar mi capital o mi patrimonio, ¿sí? Me va a aumentar mi capital o mi patrimonio. Entonces, al tener yo 10,000 quetzales de ganancia, vamos a poner aquí utilidad, entonces mi capital aumentaría a 34,000 quetzales. ¿Sí? Entonces, al tener un capital ya de 34,000 quetzales, significa que tuvimos 10,000 quetzales de utilidad. Entonces, si nos tocara repartir las utilidades dentro de cada uno de los socios de manera equitativa, entonces si somos 24 socios, entonces tendríamos que tomar los 10,000 quetzales dividido los 24 socios, entonces a cada socio le tocaría, digamos, 416 quetzales, 417 redondeando a cada uno de ganancia, ¿sí? Obviamente aquí sin deducir los impuestos, ¿verdad? Solo a manera así muy general. Ahora. Licenciado, disculpe, Ajá. los 10,000 quetzales, ¿de dónde salieron? Esto es nada más el ejemplo de que nosotros hicimos una venta o prestamos un servicio y ganamos 10,000 quetzales, ¿sí? Póngale que la venta fue de 20,000 quetzales y de esos 20,000 quetzales, 10,000 son ganancia, ¿sí? Son pura ganancia. Y los otros 10,000 son costos y gastos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, yo tengo acá un producto que vale 3,000 quetzales, ¿sí? Pero yo lo vendo en 5,000, ¿sí? Entonces, si el producto a mí me costó 3,000 quetzales y yo lo vendo en 5,000, obviamente tengo una ganancia de 2,000 quetzales, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, Sí, el producto originalmente a mí me costó 3,000 quetzales, pero yo lo vendo en 5,000, ¿sí? Entonces, haciendo las cuentas de lo que a mí me costó y a cuánto lo vendí, entonces yo realmente le gané 2,000 quetzales. Entonces, esos 2,000 quetzales, como ya son pura ganancia o pura utilidad, vienen acá a aumentar a mi patrimonio o mi capital. Entonces, con esa ganancia, nosotros tenemos un nuevo patrimonio o un nuevo capital de 26,000 quetzales. Y si nos tocara repartir esa utilidad o esa ganancia dentro de todos los socios, nos tocarían 83 quetzales a cada uno. Ok. Pero ¿qué sucede si el producto a mí me costó 3,000, pero yo lo vendí en 1,500? Entonces significa que yo no tuve una ganancia, sino que tuve una pérdida. ¿Por qué? Porque lo vendí en un valor menor a lo que originalmente me costó, ¿sí? Entonces no tuve una ganancia, sino que tuve una pérdida. Entonces, al tener una pérdida, los gastos me dicen a mí que los gastos disminuyen mi patrimonio, al contrario de los ingresos. Los ingresos lo aumentan, ¿sí? Y los gastos lo disminuyen. Entonces, acá me disminuyeron mi capital a 22,500 quetzales y tenía 24,000. ¿Pero por qué? Porque hice un mal negocio, establecí mal el precio o el producto que estaba vendiendo no era para el mercado al que principalmente se había orientado el producto,
Pueden ser varios factores. Entonces, pero la idea principal es que lo vendimos a un valor menor, nos dio una pérdida, por lo tanto esa pérdida se distribuye también dentro de todos los socios. Entonces, en teoría, podríamos decir que cada socio perdió 62.50, ¿sí? Y al mismo tiempo nos disminuye nuestro patrimonio o nuestro capital contable. ¿Estamos claros acá? Sí, licenciado, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más que le haya quedado duda? ¿No? Ok. Bien. Regresando a la imagen que les compartí del balance general. Si ustedes se dan cuenta acá, en la sección del patrimonio dice resultado del ejercicio. Este resultado del ejercicio significa que ya como utilidad neta, porque no está en negativo, sino que está en positivo, porque si fuera pérdida iría restando, no sumando. Entonces significa que esta empresa obtuvo una ganancia de $43,000, ¿sí? Entonces, por lo tanto, me aumenta el valor de mi patrimonio. Si en caso esta fuera una pérdida, entonces estaría restando a mi capital. Y obviamente mi capital sería menor a los 237,000 que tenemos acá. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas? Ok. Si no hay dudas, esta es una clasificación de cuentas, ya específicamente de todas o de las cuentas más comunes utilizadas dentro de la contabilidad, ya clasificadas por balance general. Esta es específicamente del balance general. ¿Sí? Entonces, dentro del balance general vamos a encontrar las siguientes cuentas. Tenemos caja, transacciones en efectivo, caja chica, que también son transacciones en efectivo, pero es un fondo menor, ¿sí? Que su propósito es para cubrir emergencias, ¿sí? O para situaciones emergentes en las que haya que tener disponibilidad inmediata de efectivo para poder cubrir esas necesidades. Los bancos, que ahí manejamos todas las transacciones bancarias, si se dan cuenta, esta es la clasificación del activo corriente. Los clientes, y acá nos dice menos reserva para cuentas incobrables. Cuando hablamos de reserva para cuentas incobrables, significa que en clientes manejamos todo lo que nosotros vendimos al crédito, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, digamos que Leslie es una clienta de mi empresa, ¿sí? Entonces, digamos que ella me compró un repuesto, pero lo compró al crédito. Entonces, el crédito que mi empresa establece lo estableció a 90 días. Entonces, digamos que Leslie tiene 90 días para pagar ese repuesto a la empresa. Ok, ¿qué pasa si Leslie no paga ese repuesto? Entonces nosotros hacemos un estimado, la ley nos permite hacer un estimado que se llama reserva para cuentas incobrables o estimación para cuentas incobrables, que nos sirve para esos casos específicos en donde los clientes ya no nos pagan, ¿sí? Entonces vamos haciendo esa reserva para que cuando nos demos cuenta que el cliente definitivamente no nos va a pagar, podamos absorber ese gasto o esa pérdida y que no tenga un impacto económico significativo en la empresa. Me explico, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de acá Leslie nos compró un repuesto a 90 días, ok. Para que una cuenta se considere totalmente incobrable, primero hay que agotar todas las medidas administrativas de cobro, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué hago yo? Le mando notificaciones, ¿verdad? Ya tiene 15 días para que se venza su plazo, tiene 10 días para que se venza su plazo para que pague. Incluso le podemos decir que por medio de un Visa Link o se manda un cobrador a recibir el efectivo, etc. Ok. No recibimos ningún tipo de respuesta y si la recibimos fue una respuesta negativa. Ok.
agotamos nosotros todas las vías administrativas, dejando evidencia y dejando constancias de que se le hizo el cobro al cliente. Ok, con esa evidencia nosotros ya nos dirigimos a un juzgado y ya entramos a una materia legal, penal por la vía judicial. Entonces ahí ya entramos a un proceso de cobro, pero realmente estos procesos judiciales únicamente se entra si realmente la cuenta por cobrar vale la pena, porque si no vamos a gastar más de lo que el cliente nos debe. ¿Me explico? Porque pagar un abogado, estar en un proceso que puede durar un periodo largo de tiempo, también para la empresa requiere una inversión de dinero. ¿Sí, Leslie? Licenciado, ¿y a este tipo de cuenta cómo se le llama? Porque ahí tendría que aperturar una cuenta donde no es usted el que va a cobrar, sino cuando ya se va por la vía legal. Porque Correcto. usted tendría que pagar para que puedan cobrarme lo que yo debo, pero entonces eso ya es también un gasto para la empresa, ¿o no? Sí, no hay una cuenta específica, pero se podría clasificar como asesoría legal, ¿sí? Y son gastos que van dentro, digamos, de la actividad económica o que entran o que serían como un gasto deducible o que la empresa puede deducir porque es para cobrar una cuenta de la actividad económica principal de la empresa, ¿sí? Entonces, una cuenta específica no hay, únicamente la reserva para cuentas incobrables, que es la que a mí me va a ayudar a que si definitivamente ni por la vía legal el cliente me va a pagar, entonces yo tengo ese colchón ahí que si yo pierdo ese dinero, pues no me va a afectar tanto, ¿verdad? Pero como les decía, para irse a la vía legal tiene que ser una cuenta verdaderamente que valga la pena para poder asumir el gasto de pagar abogados, de ir a los juzgados y llevar todo ese proceso, ¿me explico? Entonces, digamos que lo que nos debe son 100,000 quetzales. Entonces, por 100,000 quetzales, entonces ya vale la pena ir a un proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al cliente se le tiene, si nosotros ganamos el caso, al cliente se le cobra el dinero que nos debe más costos y perjuicios, ¿verdad? Daños y perjuicios por el desgaste y el tiempo y todo lo demás que se invirtió en materia de abogados, en los gastos que en la impresión de los expedientes, en ir de una sala, de transportarse de una sala a otra sala, etcétera. Entonces, incluso el cliente tendría que terminar pagando más de lo que debe, ¿sí? Porque también le tiene que resarcir esos gastos adicionales que la empresa incurrió por ir al cobro por la vía judicial. Entonces, las cuentas incobrables son específicamente para eso. Si definitivamente el cliente no nos va a pagar y no vale la pena irse a un proceso judicial porque la cuenta no es lo suficientemente significativa para poder asumir un gasto de abogados, entonces tengo la cuenta de la reserva para que no y tenga un impacto económico significativo en la empresa al momento de asumir que el cliente no nos va a pagar, ¿sí? Entonces, esta cuenta, por ejemplo, de las reservas para cuentas incobrables se llaman cuentas regularizadoras de activo. Cuando nosotros estructuramos un balance o un estado financiero, vamos a encontrar las cuentas por cobrar o la cuenta de clientes y vamos a encontrar esto, menos la estimación para cuentas incobrables, ¿sí? Entonces, al valor de la cuenta por cobrar se le resta la estimación para tener el valor neto de la cuenta por cobrar. ¿Por qué? Para hacer el efecto de la estimación, para hacer el efecto del colchón, asumiendo que esas cuentas no se van a recuperar, aunque se recuperen, ¿verdad? Y si se recuperan, ya sería una ganancia para la empresa, porque nosotros ya estaríamos asumiendo que como ya pasó el periodo de pago, este cliente no nos va a pagar. Y como no es lo suficientemente significativo para ir a un proceso judicial, entonces mejor de una vez lo resto de las cuentas por cobrar, ¿verdad? Entonces, se crea esta estimación, ¿verdad? Que la ley nos permite como mínimo hasta un 3%. Y si la empresa así lo requiere, en sus políticas o en sus notas a los estados financieros, puede establecer un porcentaje mayor de estimación, siempre y cuando tenga la autorización correspondiente de la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, la estimación
de cuentas incobrables por lo general es del 3% como mínimo. Y si se tiene la autorización correspondiente, puede ser hasta un 8 o un 10% de las cuentas por cobrar. ¿Alguna duda acá? ¿Estamos claros acá? ¿Sí? En otras palabras, sí, dígame, Leslie. No, sí, todo está claro, Sí. perdón. Ok, muchísimas gracias. Ok, en otras palabras, la estimación para cuentas incobrables es, por ejemplo, un amigo a ustedes les presta dinero. Le dicen, vos préstame 100 quetzales. Ok, te voy a prestar 100, pero como yo conozco que mi amigo no es mala paga, ¿verdad ustedes? Entonces yo digo, yo sé que no me va a pagar los 100 quetzales. Ok, pero yo tengo mi guardadito acá de otros 100 quetzales porque en realidad me había pedido 200, pero yo solo le presté 100. ¿Por qué 100? Porque los otros 100 me van a servir que por si él no me paga, pues no me quedo sin nada, ¿verdad? Entonces, algo así es lo que viene siendo la estimación de cuentas incobrables en la empresa. Si el cliente no me paga, entonces yo tengo esa reserva ahí o ese guardadito, ¿sí? Por si el cliente no me paga, entonces la empresa no se queda sin nada y no se ve afectada económicamente. Y después, digamos, no se ve afectada en que no puede comprar insumos porque el cliente no me ha pagado, entonces, etcétera. ¿Verdad? Se pueden dar diferentes conflictos. Entonces, algo así podríamos asimilarlo o podríamos hacer esa comparación de la estimación para cuentas cobrables. Las cuentas por cobrar, ya les había dicho anteriormente que ahora vienen siendo los clientes. Cuando adoptamos las NIF, la cuenta de clientes ya no es tan común, sino que ahora se utiliza cuentas por cobrar comerciales y cuentas por cobrar no comerciales. Las cuentas por cobrar comerciales es como decir la cuenta clientes, ¿sí? Donde están todos a los que les vendemos al crédito. Y las cuentas por cobrar no comerciales son todos aquellos que nos deben por cualquier otro concepto que no sea mercadería de nuestra actividad económica principal o servicios de nuestra actividad económica principal. La cuenta de intereses por cobrar. Cuando hablamos de intereses por cobrar, acá podemos decir que la empresa tiene una cuenta bancaria de ahorro, por ejemplo. Entonces, por lo general, las cuentas bancarias de ahorro generan intereses. Entonces, esos intereses se pueden registrar acá en intereses por cobrar, dependiendo de la metodología del registro de los intereses en la contabilidad. Existen dos metodologías, lo devengado y lo percibido, ¿sí? Lo percibido significa que yo, sin haber trabajado, registro primero la ganancia y después se genera la utilidad, pero yo ya lo tengo registrado. Y lo devengado es que primero se van generando los intereses y después yo lo cobro y lo registro. Es como, por ejemplo, el sueldo, ¿sí? El sueldo está por el método de lo devengado. ¿Por qué? Porque primero trabajamos todo el mes y hasta el final, después de todo el trabajo, recibimos la remuneración, ¿sí? Ahora, si los sueldos fueran por el método de lo percibido, primero me pagaran y después yo trabajo todo el mes. ¿Me explico? ¿Estamos claros ahí? En el método de lo devengado y de lo percibido. Ok. En cuanto a las comisiones por cobrar, acá puede ser de que la empresa, digamos, reciba mercadería en consignación. ¿Qué significa? Que yo reciba productos de otras empresas para venderlos yo. Y al venderlos yo, le puedo ganar una comisión por encima del precio al que lo estoy vendiendo. Por ejemplo, en el caso de los vendedores es muy común de que ellos tienen su sueldo base, pero dependiendo de cuánto vendan y si llegan a la meta, ganan una comisión por venta. Entonces, algo similar son estas comisiones. Yo vendo algo que tal vez no es propiedad mía, pero yo lo vendí o asumí la responsabilidad de venderlo, pero hago un cobro adicional a la persona que me lo está dando para que yo lo venda. Entonces, eso para mí se vuelve una comisión, ¿sí? Adicional al precio que me establecieron para yo venderlo. Luego tenemos deudores. Acá vamos a incluir a todos los que nos deben por cualquier concepto que no sean mercaderías. O sea, todo lo contrario a los clientes. Por ejemplo, los empleados. Por ejemplo, al encargado de caja chica se le detectó un faltante de 100 quetzales. Entonces, se le va a descontar de su sueldo y se va a registrar en la cuenta de deudores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una deuda
que no es de la actividad económica principal del negocio, sino que se debió a una actividad administrativa interna, ¿sí? O, por ejemplo, la empresa le hizo un préstamo a una persona externa, ¿sí? No es de la actividad económica principal de la empresa, pero se registra en esta cuenta porque es una cuenta por cobrar, que está pendiente de cobro. Entonces, deudores es todos aquellos que nos deben por cualquier otro concepto que no sea mercadería o que no sea de la actividad económica principal de la empresa. El IVA por cobrar, pues eso está relacionado con el crédito fiscal. El IVA por cobrar está relacionado directamente con las compras. Cuando nosotros hablamos de compra, directamente lo relacionamos con el IVA por cobrar. No hay compra sin IVA por cobrar. Ya cuando estemos haciendo partidas, vamos a ver que cada vez que existe una compra, vamos a desglosar el IVA por cobrar. O, por ejemplo, en el caso de las ventas siempre van relacionadas con el IVA por pagar. Entonces, compras con IVA por cobrar y ventas con el IVA por pagar. El ISO por acreditar, el impuesto de solidaridad. Esta es una cuenta que nos ayuda a disminuir o que nos da un beneficio para la disminución del impuesto sobre la renta. El ISO por acreditar o el impuesto de solidaridad únicamente lo pueden pagar o lo pueden ejecutar las empresas que están inscritas en el régimen de las utilidades sobre actividades lucrativas o en el régimen de pagos trimestrales o en el régimen general del 25%. Únicamente estas empresas pueden hacer uso del impuesto de solidaridad para rebajar el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque se paga el ISO se paga de manera trimestral, el ISO es el 1% de los activos, del total de activos, o el 1% del total de nuestras utilidades, dependiendo cuál sea mayor. Si el total de mi activo es mayor a mis utilidades, entonces el porcentaje del ISO lo tomo de mis activos, o si mis utilidades son mayores a mis activos, el porcentaje del ISO lo tomo de mis utilidades. Entonces, ahí depende de cuál sea mayor, de ahí lo voy a tomar. Entonces, el ISO se paga de manera trimestral. Por ejemplo, si es el primer año en el cual yo voy a pagar ISO, yo puedo hacer uso de ese ISO para beneficio fiscal mío hasta el próximo año, ¿sí? Entonces, si yo este año 2023 empecé a pagar ISO porque estoy inscrito en el régimen de pagos trimestrales, hasta el año 2024 puedo hacer uso de ese ISO para rebajar mi impuesto sobre la renta. ¿No se han escuchado de el acreditamiento de ISO a ISR o de ISR a ISO? ¿Han escuchado ese concepto? Sí, ¿Sí? Ok, Sí, entonces, pero no le entendí mucho. ¿no? Ok. El ISO es el impuesto de solidaridad, ¿sí? Ok. El impuesto de solidaridad nos dice que es el 1% del total de activos de la empresa. Aquí incluye corriente y no corriente. O de los resultados de la empresa. Dependiendo de cuál sea el mayor. Si mis activos son mayores a mis ganancias o a mis utilidades, entonces el 1% yo lo voy a tomar del total de los activos. Ahora, si mis ganancias o mis utilidades o mis resultados del ejercicio son mayores al total de mis activos, que se puede dar el caso, entonces el 1% yo lo voy a tomar del resultado del ejercicio o de mis utilidades o de mis ganancias. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces acá va a depender de cuál de los dos sea mayor. Entonces al que sea mayor, a ese le aplico el porcentaje. Ok. El ISO se paga de manera trimestral. ¿Sí? Entonces, al pagarlo de manera trimestral, lo pagamos 4 veces en el año. ¿Sí? En el año, digamos, en este periodo fiscal, en el año 2023, lo pagamos 3 veces y uno que lo vamos a pagar en enero del próximo año. ¿Sí? Entonces, estos 3 pagos de ISO que yo estoy haciendo en este periodo, si es la primera vez que yo voy a pagar ISO, ese ISO yo lo puedo utilizar para rebajar mi impuesto sobre la renta de
el año siguiente. Y es la primera vez que estoy empezando a pagar ISO. Entonces, a eso se le llama acreditamiento de ISO a impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque yo ya hice 3 pagos trimestrales que ya los realicé de ISO. Entonces, al momento de estar haciendo mis declaraciones trimestrales de impuestos sobre la renta, yo puedo decir, yo puedo acreditar esta cantidad de ISO que ya pagué y rebajar mi impuesto sobre la renta del primer trimestre, por ejemplo. Entonces, de esa manera, como ya pagué ISO, disminuyo el pago de impuestos sobre la renta, digamos, para no pagar doble impuesto, ¿sí? Aunque son para diferentes causas los impuestos. Ahora bien, si a mí me conviene más tomar el impuesto sobre la renta y acreditarlo al ISO porque voy a pagar menos, entonces lo puedo hacer de esa manera. Acredito lo que tengo de ISR y pago ISO para disminuir el pago del ISO, ¿verdad? Entonces se puede hacer de ambas vías y en ambos casos me puede generar un beneficio fiscal y el beneficio fiscal es la disminución del pago del impuesto final, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas? Entonces, estas dos cuentas se utilizan para eso. El ISO por acreditar, porque ya sea que el ISO lo utilice para disminuir el ISR o el ISR trimestral por acreditar, porque es el que yo voy a utilizar para rebajar el pago del impuesto de solidaridad. Luego tenemos anticipos de proveedores y anticipos de compras. ¿Sí, Ervin? Eso que está explicando acá prácticamente es parecido a la tarea que nos dejó, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender a separar las cuentas, más o menos eso es lo que le estoy comprendiendo. ¿En dónde deben de ir? Correcto. Por ejemplo, dentro de esa tarea no va la clasificación, sino que únicamente buscar e investigar la definición, ¿sí? Para entender qué es cada una de ellas. Pero, por ejemplo, acá yo ya les estoy dando que, por ejemplo, caja lo vamos a clasificar en el activo corriente. ¿Por qué? Porque están las transacciones en efectivo y es una cuenta que se puede realizar fácilmente. O sea que la podemos convertir en dinero porque ya es dinero en efectivo. Por ejemplo, los alquileres pagados por anticipado significa que nosotros pagamos anticipadamente una cuota de alquiler del local, por ejemplo, y eso nos da un derecho. Por esa razón, al tener ese derecho y pagar de manera anticipada el alquiler, entonces se vuelve un activo corriente, porque se vuelve un derecho, ya no se vuelve una obligación, ¿sí? ¿Por qué? Una obligación se vuelve cuando yo lo pago a fin de mes, que primero hago uso del local y al fin de mes pago. Pero acá primero pagué y después ya tengo derecho de uso, ¿sí? Y así sucesivamente con cada una de las cuentas. Entonces, yo les voy a trasladar este archivo igual con el del estado de resultados, para que ustedes vayan viendo las cuentas que están investigando y que vean en dónde van clasificadas, porque esto es fundamental. Poder identificar qué cuentas clasifico en el activo corriente, qué cuentas clasifico en el activo no corriente, qué cuentas van en el pasivo corriente, qué cuentas van en el pasivo no corriente y qué cuentas van en el patrimonio neto o en el capital, ¿sí? Porque esta básicamente es la estructura del estado de situación financiera. Acá sin cantidades, ¿verdad? Únicamente con las cuentas más comunes que nos podemos encontrar en la contabilidad. Entonces, entendiendo qué significan y qué registramos en cada una de estas cuentas, podemos identificar cómo las vamos a clasificar, al igual que en el estado de resultados. Acá cabe resaltar que el estado de situación financiera es un estado financiero estático. ¿Por qué estático? Porque acumula cifras, ¿sí? Cuando nosotros elaboramos un estado de situación financiera, decimos el estado de situación financiera de la empresa tal al 31 de diciembre del 2022, por ejemplo. Eso significa que no existe un periodo determinado de tiempo, sino que el estado de situación financiera va acumulando cifras desde la constitución de la empresa o desde la creación de la empresa hasta la fecha, ¿sí? Nos da datos históricos de la empresa. Ahora, el estado de resultados es un estado financiero dinámico porque el estado de resultados registramos ingresos y gastos y ese se cierra y se abre cada año o cada periodo fiscal para determinar la ganancia
o el resultado del ejercicio de cada periodo fiscal específicamente. Entonces, cuando hacemos un estado de resultados, sí vamos a encontrar que es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, por ejemplo. Y en ese estado financiero únicamente vamos a encontrar información de ese periodo y nada más. En cambio, en el balance general sí se van acumulando todos los periodos, los valores de todos los periodos y todas las transacciones. Por eso cuando, por ejemplo, SAT hace una auditoría, de las primeras cosas que pide es el estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque ahí se van acumulando todas las transacciones y la empresa debe de tener los registros y los soportes de las operaciones que ahí se registran, por lo menos de 5 años atrás. Por ejemplo, de 2023, 5 años hacia atrás, es lo que la ley y el código tributario establece para que la SAT pueda revisar. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta el momento. No, Lick. ¿No? Ok, por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar acá. Les voy a estar trasladando un documento al grupo y se los voy a subir en la plataforma para que lo puedan leer. Porque ahí ya vamos a ver lo relacionado al principio de partida doble. Entonces acá nosotros ya vamos a empezar a jornalizar, que es el libro diario, digamos, hacer registros de ventas, hacer registros de compras, hacer registros de ventas al crédito, de compras al crédito, a determinar el saldo de una cuenta, a saber cuándo disminuye o cuándo aumenta una cuenta, dependiendo de su naturaleza y su clasificación. Entonces, para que lo tengan en cuenta y en consideración. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda adicional. ¿No? Bien, entonces solo los voy a molestar que puedan activar su cámara un momento para la captura de pantalla de la asistencia del día de hoy. Y con eso daríamos por finalizada la clase del día de hoy. El día de hoy no va a haber tareas por cuestiones de que están con la tarea de las definiciones, que son varias cuentas. Entonces, para que tengan esa semana para dedicarse específicamente a esa tarea, al menos de este curso, ¿verdad? Y ya cuando se entregue esa tarea, pues ya vamos a empezar con las que proceden. Ok, entonces a la cuenta de 3 los molesto con una sonrisa para sus cámaras. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias a ustedes. Solo